Buenas tardes. Después de lo que ha dicho Lucas, pues bueno, vamos a ver lo que podemos decir. Vamos a decir cómo empezó la psicología en el ámbito del deporte. Estamos en el siglo XXI, siglo XX, siglo XIX, finales del siglo XVIII. Un psicólogo americano se da cuenta un día contemplando una subida de ciclistas en una montaña que cuando la gente aplaudía y jaleaba a un ciclista tardaba menos tiempo en la subida que cuando iba subiendo sin que nadie lo estuviera viendo. Y empezó a pensar si además del entrenamiento físico y de lo que se estudiaba en aquel momento en el mundo del ciclismo, que era el entrenamiento físico, la dureza del firme, el tipo de bicicleta, la alimentación, si también la mente tendría algo que aportar. Y ahí empezaron las investigaciones hasta llegar ahora a la actualidad, como ustedes saben, donde deportistas de élite de alto nivel, algunos tienen un psicólogo trabajando exclusivamente para ellos. Ese golfista norteamericano que ustedes conocen, que es ahora mismo el golfista que en los últimos 5 años tiene el ranking más elevado de premios y de dólares. Tiger Woods tiene un preparador físico para él, tiene una persona que le lleva la alimentación exclusivamente para él y un psicólogo que trabaja exclusivamente para él. ¿Por qué? Porque en ese deporte hay unas declaraciones de él del año pasado que dice: la diferencia entre el primero y el segundo es mental. ¿Ya? Los sistemas de preparación física, de alimentación, de estudio de los campos, etcétera, están tan perfectamente estudiados que la diferencia entre el primero y el segundo es mental. Dentro de esta dinámica también se hace psicología del deporte en los equipos, no solo en los individuos. Yo les voy a poner un caso. Yo preparo psicológicamente a un chico que tiene 14 años y es campeón de España de judo. Combate hasta 50 kilos y su peso son 54 kilos. Su peso normal son 54. 12 días antes de cada combate tiene que perder la diferencia entre 54 y 50, o sea, una media de 300 gramos diarios sin perder la fuerza. Si pierde fuerza, flexibilidad, sobre todo fuerza y flexibilidad y agilidad, pues entonces ya no combate en igualdad de condiciones. Le hacemos medida 15 días antes y medida el día antes del combate y fuerza, flexibilidad y agilidad es exactamente la misma, perdiendo 300 gramos diarios. Usted le pregunta: ¿y usted está convencido de que va a perder 300 gramos diarios? Y dice: no, yo solo pierdo 300 gramos diarios y es lo que pierdo. No pierde ni 350 ni 250, sino 300 cada día. Con lo cual quiere decir que el convencimiento que tiene, además de los cambios en la dieta, logra una cuestión como esta que es fundamental. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hoy no nos va a dejar movernos. Sí, nos va a dejar mover. Bien. Yo la reflexión que voy a hacer la voy a centrar exclusivamente en el fútbol. Esto se lo he puesto a modo de ejemplo. Voy a ver por qué es necesaria la preparación psicológica en el fútbol, cuáles son los objetivos de la preparación psicológica. Ahí les pongo que el programa que nosotros utilizamos es un programa que utilizan todos los atletas de alto nivel. Se hizo en Canadá, pero nosotros lo utilizamos aquí, se usa prácticamente en todos los países del mundo. Y después vamos a ver un entrenamiento específico para deportistas.
En el ámbito del fútbol, la preparación mental para participar en la competición es fundamental. Muchas veces los partidos se ganan o se pierden antes de que el cronómetro se ponga en marcha, debido a que haya habido existencia de preparación psicológica o inexistencia de preparación psicológica. Si una persona está convencida de que va a ganar, el rendimiento es distinto de si está convencido de que va a perder. Ustedes conocen, porque además la práctica es cabezuda y continuamente nos dice exactamente lo mismo, cuando un equipo sale a empatar, pierde. Cuando ustedes ven dicen ustedes, ¿por qué pierde? Dice, primero, juegan más lejos de la portería contraria, con lo cual es más difícil meter goles. Los goles no se evitan, se meten en la portería contraria. Por tanto, al estar más lejos, les cuesta más llegar a la portería contraria. Los contrarios se dan cuenta. Dice, con este sistema de juego lo que van es a defender y por tanto se crea una dinámica que ustedes conocen mejor que yo y yo no me voy a meter. Y una cuestión que pasa con muchísima frecuencia es que la mente o el cerebro del futbolista está ocupado y no le es posible prepararse psicológicamente para la competición. Tiene la cabeza puesta en otra parte, tiene la cabeza ocupada en otras cosas y no tiene la cabeza donde tiene que estar y en lo que está haciendo. Dice, el otro día le hacían una entrevista a un jugador del Tenerife que se llama Kirian y decía, es que cometimos 3 fallos de concentración, 3 goles, listo. Es decir, un fallo de concentración en un defensa que está en el centro se paga con un gol. Dice, oiga, ¿se pueden tener fallos de concentración? No en el momento en que la pelota está sobre ti. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que en el deporte de competición y en el fútbol en concreto, el jugador no tiene que estar todo el partido concentrado. El portero del equipo A, cuando van a lanzar un córner en la portería del equipo B, no tiene que estar concentrado. ¿Para qué está concentrado? Otras veces el futbolista ha calentado, se ha preparado mentalmente para la competición, pero cuando empieza el partido, en los 3, 4, 5 primeros minutos, dice, aquí no hay nada que hacer hoy. Y entonces el rendimiento baja. Fíjense que aunque les parezca difícil de entender, a mí me pareció difícil de entender cuando lo empecé a estudiar. Los boxeadores, cuando le dan un golpe en un sitio, vuelven a meter abierto el sitio donde le han dado el golpe. O sea, no se cubren esa zona. Con lo cual, lo que quieren demostrar es, tú puedes seguir pegando ahí. Si me tira, me tiró, pero de entrada va a meter otra vez la zona donde le acaban de abrir una brecha. Y otra cuestión importante es que la mayoría de los jugadores y de los entrenadores ni entrenan de forma sistemática una preparación mental, ni están convencidos de que la preparación psicológica sea importante para mejorar el rendimiento de los futbolistas, en este caso. ¿Cuáles son los objetivos de la preparación psicológica? El primer objetivo de la preparación psicológica en un equipo de fútbol es mejorar la comunicación. Hay gente que no habla en un equipo. No, es que este niño es muy callado, pues tiene que hablar. Porque si no habla, nadie sabe cómo piensa. Y hay que enseñarle. Cuando una persona es muy callada hay que enseñarle a hablar, o por lo menos, si no quiere hablar, a hacer gestos que los otros entiendan. ¿Por qué? Porque en el trabajo de un equipo y de un equipo de fútbol, el hablar es fundamental.
Segundo, estimular la motivación durante la semana. 11 jugadores contra 11, el grupo más cohesionado es el que tiene más posibilidades de obtener mejores rendimientos y por tanto la victoria. Es necesario potenciar la motivación antes de la competición. En nuestra comunidad autónoma de futbolistas en particular, nosotros notamos que los jugadores llevan una buena proyección hasta que tienen 17, 18 años. Cuando llegan a los 18 años se acabó el carbón. Dice, ¿por qué se acabó el carbón? Dice, porque primero los padres piensan que ese chico no es un futbolista, sino es un Ronaldinho, un Maradona, un Pelé. No, es un futbolista. Entonces, el nivel de exigencia que le meten es muy alto. El entrenador mete un nivel de exigencia muy alto. Y el jugador no quiere sacrificarse y la vida es dura, compañero. Sí. Sin sacrificio y sin esfuerzo, usted no llega a nada en ningún ámbito. O sea, no solo en el ámbito del fútbol o en el ámbito del deporte, en cualquier ámbito, o usted se esfuerza y trabaja y trabaja y trabaja, o usted, por mucha calidad técnica que tenga, un entrenador que tuvo muchos años en la Unión Deportiva Las Palmas, que ustedes algunos conocerán, que se llamaba Roque Olso, puesto que ya murió, le decía siempre a los jugadores una cosa tan sencilla como esta: si usted es muy bueno, pero el contrario llega antes que usted nunca tocará la pelota. Esto parece una tontería, pero no es una tontería. Es preciso en la formación llevar una ficha de seguimiento de cada jugador a todos los niveles: físico, técnico, táctico, etcétera. ¿Por qué? Porque los mejores se estancan. Es decir, el jugador tiene que mejorar él mismo, no solo mejorar respecto al resto de los compañeros, sino tiene que mejorar él mismo. Y la otra cuestión importante es entrenar al futbolista a potenciar los pensamientos y las actitudes positivas. Si un jugador piensa que el contrario es mejor que él, el rendimiento baja. Si un jugador piensa yo no sirvo para nada, el rendimiento baja. Y tenemos que aprender a cambiar los pensamientos positivos negativos por pensamientos positivos. Esto nos lleva a establecer sistemas de mejora. En cualquier equipo, el entrenamiento tiene que llevar a la mejora, pero para la mejora, lo primero es que en cada equipo estén estudiadas las características del propio equipo. Cada equipo tiene unas características distintas y cada jugador tiene unas características distintas. Yo he conocido a algunos excelentes jugadores, torpes, como suena, torpes, porque aquí parece que cuando un tipo jugador de fútbol es inteligente. No, hay jugadores de fútbol inteligentes y torpes. Este que les digo es torpe. Torpe. Torpe quiere decir que no le cabía sino una idea en la cabeza. Dos ideas ya no se hizo para él. Una idea, o sea, este jugador que juega en la defensa, está jugando en un equipo todavía, primera división. Cuando el entrenador le dice, usted marque al 7 a menos de 20 centímetros. Perfecto. Desde el momento que dice, cuando el que está delante de usted baja, usted puede subir porque el relevo, no, ya le complicaron la vida. Ya no sabe lo que es el relevo, el compañero, el contrario. Puede tener un buen nivel de eficiencia con pocas ideas. Y hay otros jugadores que tienen ideas. O jugadores que ustedes dicen muchas veces, está escondido, dice, a fulano no se le ve. Y ustedes, después cuando le pregunta, dice, ¿usted qué está haciendo? Dice, pensando.
Estoy pensando. A ver, cuando coja la pelota estoy pensando lo que voy a hacer. Y entonces, efectivamente, cuando coge la pelota, tiene pensado lo que va a hacer. Y ustedes conocen algunos jugadores de esos que parece que se aíslan del partido y de buena a primera cuando aparecen hacen algo. ¿Sí? Cuando están aislados no están realmente aislados, sino están pensando. Fijar los objetivos con precisión y claridad. Que el jugador tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer con absoluta precisión. No vale eso de más o menos. Y se marca en la zona. No hay que ser inteligente para marcar en la zona. Y hay que tener una habilidad para buscar la posición y evitar la buena posición del contrario. Entonces, usted dice, un jugador inteligente lo puede poner a marcar en zona. A un jugador torpe no lo puede poner a marcar en zona. ¿Por qué? Porque no sabe ni buscar su propia posición ni evitar la mejor posición del contrario. Eso le complican demasiado. Vamos a ver ahora, porque aquí esto tiene un pequeño problema, pero bueno, ya parece que sí. Una cuestión importante en la formación es evitar el aburrimiento y la monotonía. Un deportista puede tener que hacer entrenamiento monótono y aburrido. La fuerza se adquiere repitiendo ejercicios de fuerza. Dice, y eso es aburrido. Ustedes saben que, por ejemplo, hay ciclistas de alto nivel que entrenan en bicicleta estática 6 horas. Y entrenar en una bicicleta estática 6 horas, marcando distintos ritmos, pues es muy aburrido y monótono. No es maravilloso. No es maravilloso. Sin embargo, en el ámbito del fútbol, hoy hay una gran variabilidad, tanto de distintos ejercicios para conseguir lo mismo como en la forma de desarrollarlos. Exigencia y entusiasmo por parte del entrenador. Mire, el 60% del rendimiento de un equipo de fútbol es el entrenador. Cuando alguien dice, este equipo no necesita entrenador, olvídense de eso. Sí. El elemento que cohesiona fundamentalmente un equipo deportivo es siempre el entrenador. El uso de refuerzos positivos. Cuando alguien hace las cosas bien hay que reconocérselo. Sin pasarse. Pero hay que reconocérselo. Porque si el entrenador o el padre le dice continuamente muy bien, muy bien, muy bien, a las 10 veces, un compañero le pregunta, ¿y quién es tu entrenador? Y dice, muy bien, ¿no? Sin pasarse. Y recabar información del futbolista sobre los entrenamientos. Es decir, los entrenadores tienen que saber qué piensan sus futbolistas de cómo están viviendo el entrenamiento. Porque el trabajo del entrenador dentro de un equipo con los futbolistas es fundamentalmente el entrenamiento, ¿no? ¿Qué debe eliminar el entrenador o cualquier persona que entrene a un futbolista en edades tempranas? Primero, la generalidad. Tenemos que motivarnos más. Es fuerte, ¿no? Eso y nada es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay que motivar diciéndole al deportista qué tiene que hacer para motivarse. No. Tenemos que tener más garra. Está bien. Amarra al león.
Segundo, no puede abusar de la pizarra. Hay algunos entrenadores que están continuamente marcándole jugadas en la pizarra a los jugadores. Si es un tipo inteligente, si es un jugador inteligente, con capacidades cognitivas de lo que se llaman movimientos circulares rápidos, sí le vale la pizarra. Si es de movimientos lentos, no le vale la pizarra. Bueno, lo de rápido y lento, a ver si te lo explico yo. Rápido y lento es, alguien te cuenta un chiste hoy y mañana cuando te están limpiando, y así. Ese es lento. El rápido es que le empiezas a contar chistes y antes de que termine, ya se está. El otro elemento fundamental es cuando el entrenador habla a los jugadores no ponerse nunca de espalda, porque si se pone de espalda los jugadores se ríen de él. El entrenador se pone de espalda dice, y el entrenador si lo ve se cabrea. No te cabrees, no te pongas de espalda, habla de frente. Otra cuestión importante es dirigirse solo a unos pocos y olvidarse del resto. No dirigir la mirada a todos y a cada uno. Hay gente que habla mirando para el suelo o mirando para los lados. Cuando usted habla con alguien tiene que mirar a la cara. Y sobre todo tiene que lograr una cosa, que la otra persona se haya enterado de lo que le ha dicho. ¿Por qué? Porque si no, el entrenador dice 4 cosas y le dice, ¿usted lo ha entendido? Y dice, sí, mister. Porque acaso. No, eso no vale. Es decir, ¿qué es lo que usted ha entendido de lo que yo le dije? No, sí, mister. Porque sí, mister está con la cabeza en otra parte. Dice, sí, mister. Y sabe si te cae allá. Después, hay personas que tienen una gran incoherencia entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Si usted quiere imponer autoridad con una voz de caña rajada, pues lo siente. La gente se ríe. Lo que usted logra no es que la gente le haga caso, sino que se ríe. Y la otra cuestión que tienen que evitar es repetir siempre lo mismo. Hay entrenadores que dicen siempre lo mismo. Disco rayado. Tú ahí hoy lo mismo. Siguiente partido lo mismo. Siguiente partido lo mismo. ¿Qué pasa? El jugador desconecta. Dice, ¿quién va a hablar? Dice, Ángel Fierro. Dice, bueno. No. A mí una vez un jugador me dijo del entrenador que tenía, no voy a decir, el entrenador me dijo, dice, no, dice, usted diga al entrenador que me pregunte, usted porque nunca viene al entrenador, usted diga al entrenador que me pregunte. Y verá que yo le digo todo lo que dice el entrenador, y dice, digo, vamos a ver, ¿cómo dice usted lo que dice el entrenador que usted está con la cabeza en otra parte? Dice, no, que llevo 2 años con él, y siempre dice lo mismo. Ya me lo sé de memoria, por tanto, una cuestión que es muy importante es si el entrenador cree que el jugador puede rendir, rinde más que si el entrenador cree que el jugador no puede rendir. O sea, si el jugador tiene la convicción de que el entrenador cree que es un matado, el rendimiento baja. O del equipo, ¿no? Como ustedes oyen a esos entrenadores, no hay más leña que la que arde. ¿No? Pero claro, con lo que me han dado, ¿no? Con estos escombros que tengo aquí, ¿dónde voy a ir yo? ¿Qué quieren que haga?
La otra cuestión que es importante, la incapacidad para controlar la presión. Siempre que hay un juego como el fútbol, hay presión. Si el entrenador no es capaz de controlar la presión, el rendimiento del equipo baja. Esos entrenadores que ustedes ven que tienen el córner y lo van a rematar, ¿no? O que corren por la banda. No, es un entrenador que transmite. No voy a decir lo que se me ocurre, ¿no? No, decir, oiga, mire, quien juega no es el entrenador. No es el entrenador. Y además, el rendimiento de un jugador cuando el entrenador le grita, baja. En contra de alguna gente que dice que no, hay que vivirlo, hay que gritar, hay que escribir en la pizarra, hay que... Siguiente cuestión, eliminar las comparaciones negativas, ¿no? Este equipo es mejor que nosotros. O el lateral derecho que está lesionado, ese sí es un hombre disciplinado que marca. Y se lo dice al que va a sustituirlo. Que le estás diciendo que no marca, que es indisciplinado y encima lo pone. Y quieres que rinda. ¿Por qué? Porque muchos jugadores, muchas veces, de los que están aquí, no sé, pero yo sí conozco algunos, que estaban esperando que el entrenador un día los pusiera. El día que lo ponía dice, ahora voy a hacer lo que tú dices. Que ahora voy a hacer lo que tú dices. Tú ahora necesitas de mí. ¿Viste? De un tirón. De un tirón. Ya está, eso. Dice el entrenador, ahora te necesita, ahora tiene el tirón. Si quisiera jugar, dice, ¿viste? No me importa pincharme para jugar. La otra cuestión es la incoherencia entre lo que se trabaja durante la semana y el partido. O sea, el partido te da lo que tú has trabajado durante la semana. Y la competición exige una máxima exigencia de actualización de habilidades psicológicas que, si no han sido entrenadas, el rendimiento es bajo. ¿Qué cuestiones son las que hay que entrenar? En el ámbito del fútbol es fundamental la capacidad de recuperación psicológica ante los fallos. Cualquier jugador comete fallos, cualquiera, Cualquiera. Dice, hay un hoyo y le bota mal la pelota, se le trabó un taco, llegó tarde, etc. Y entonces es fundamental entrenar cuánto tarda un jugador en recuperarse de un fallo. Y entrenarlo. Otra cuestión que es fundamental que se entrene es qué hacen los jugadores cuando van perdiendo. Hay jugadores que cuando el resultado va mal se vienen abajo. Entonces, no se puede competir con jugadores que cuando te hacen un gol en contra se vienen abajo. Porque lo que tienes que tener son jugadores que precisamente cuando le hagan un gol en contra pueden perder el partido, pero que su rendimiento aumente. Dice, ¿por qué? Porque si hemos salido de aquí con la idea de que íbamos 0-0 en la primera parte y nos hacen un gol, quiere decir que está lloviendo, entonces hay que ponerse el paraguas. Entonces hay que apretar un poco más el ritmo. Esto digo en los deportes de grupo y en los deportes individuales. Fíjense, los corredores de maratón corren 42 kilómetros, 200 metros. Una de las estrategias que utilizan fundamentalmente en los momentos de mucho cansancio, ustedes saben que hay un momento de la prueba en que el cansancio es máximo y escupen vida. Y entonces lo que van pensando mentalmente todo el tiempo es, si yo vengo aquí, el que viene detrás viene muerto. No van pensando, si yo vengo así, el que viene detrás me va a pasar. No, el que viene detrás tiene que venir muerto. Autocontrol en las acciones agresivas.
puede ser duro, fuerte, consistente, pero no agresivo. El fútbol cada vez es más agresivo y se hacen en entradas mucho más agresivos. Y hoy, aunque sea por no dejar al equipo con uno menos, hay que controlar la agresividad. Independientemente de que la dureza no tiene por qué ser agresividad. El entrenador tiene que tener perfectamente identificados dentro del equipo quiénes son los que transmiten ánimo y en qué momento. Si hay gente, un compañero tiene un fallo y el otro compañero hace. Entonces, si el otro o se lo recuerda, fallaste, listo. O sea, el tipo ha fallado, se ha dado cuenta. Cuando alguien falla, no hay que recordárselo, ya se ha dado cuenta de que ha fallado. Quienes chillan o gesticulan ante el fallo del compañero, sobre todo en el deporte de base y en el deporte de formación, los jugadores cada vez chillan más y juegan menos. Y una parte importante de los jugadores han equivocado la profesión. En vez de jugadores de fútbol, deben ser árbitros. Porque están más pendientes de señalarle al árbitro jugadas para que pique, para que saque tarjeta, para no sé qué, que de jugar. Decir, mira, perdón, usted está aquí para jugar. Y si quiere ser árbitro, pues bueno, pues apúntese en el colegio y dedíquese a arbitrar. Y sobre todo dentro de un equipo hay que tener identificado quiénes echan la culpa al compañero de sus propios errores. El jugador llega tarde y dice, mister, es que a mí siempre me da la pelota muy avanzada. Pues anda más rápido, listo. ¿No? O sea, usted vamos, tiene un jugador en un equipo que lo tiene en punta y dice, siempre llega 4 milímetros después. Dice, pues acelera o no va a jugar más. Dice, es que yo me esfuerzo mucho. No es una cuestión de esfuerzo, chicos. Es una cuestión de llegar 4 milímetros antes. Porque aquí sí que es importante que tengan en cuenta que si el objetivo es ganar, el esfuerzo es importante. Pero si usted se esfuerza en una cosa que no tiene que ver con el objetivo, usted se monta en la guagua queriendo ir a la este y ve que la guagua va para el sur, y dice, oye, que yo voy para la este, y usted dice, no, pero es que yo me esfuerzo mucho. No, usted se puede esforzar si quiere. A mí no me importa que usted se esfuerce o deje de esforzarse. Los entrenadores y los jugadores tienen que aprender a cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Yo le pongo algunos ahí bastante frecuentes. Pensamientos negativos. Tenemos una plantilla corta, chica, lo único que falta decir es y gorda. No, eso quiere decir, ¿no? Tenemos una plantilla corta, son chicos, no sé qué, ¿no? Hay que cambiarlo por uno positivo. Tenemos una plantilla corta, pero si entrenamos a tope seremos fuertes. Pensamiento negativo. Con esta plantilla no podemos aspirar a nada. Con esta plantilla aspiramos al máximo. Oiga, después el desarrollo de la competición te pone en tu sitio. Pero tú tienes que aspirar al máximo. Como aspires a quedarte el quinto por la cola, desciendes de categoría. Estaríamos más contentos y motivados con un delantero rompedor. Siempre es hacer un equipo con lo que no tiene. Tiene que cambiarlo por un pensamiento positivo. El esquema de juego que utilizamos nos permite jugar sin un delantero rompedor. Se puede jugar con un delantero como Tony Robain. Otro pensamiento negativo, estamos asustados, los equipos se han reforzado. El entrenador tiene que estar convencido de que es un reto trabajar y competir con la plantilla que tiene. Es muy importante potenciar los pensamientos positivos. Primero piensen lo que quiere y cuáles son sus objetivos.
Si quiere ser futbolista y quiere llegar a la élite, eso no se le da por generación espontánea. Y tengan en cuenta una cosa, porque los canarios somos muy dados a pensar que se nace técnico. No, la técnica se aprende. La técnica se aprende. No se minusvalore. Dice, los defensas pequeños, ¿cómo marcan a los delanteros grandes? Empujándolos un poquito, para que pierda la posición. ¿No? Dice, no, si el delantero tiene 1,95 y el defensa tiene 1,70, está claro que un salto no le puede eliminar al protector. Lo que hace, obligarle a estar incómodo, perdiendo la posición, ¿no? Pon las manos en la cintura, se le mueve un poquito y ya está. Es que es sencillo, ¿no? Algunos hacen cosas, algunos de esos antiguos ahí como Nandi y eso, les tiraban del pantalón a los contrarios. Aprovechar las dificultades para descubrir nuevos valores o modificar el esquema a utilizar. Vamos a ver. No es bueno que un chico cuando tiene 9 años solo puede jugar de marcador central. Hay que tener una cierta facilidad para jugar en más de un puesto, ¿no? Piense en el presente y no en el futuro. Conocí un jugador en la cadena de filial de la Unión Deportiva Las Palmas con 9 años, no voy a decir el nombre porque muchos de los que están aquí lo conocen, que cuando llegó allí se le preguntó qué pensaba hacer. Dice, jugar con la selección de Brasil. Pues chico, has cogido el camino equivocado, ¿no? Parece que por aquí no se llega a jugar la selección de Brasil. Otra cuestión que es muy importante es que cuando uno tiene pensamientos negativos, lo tiene que cambiar por pensamientos positivos. Uno puede tener un pensamiento negativo un rato, pero tiene que ponerse un tiempo para compadecerse a uno mismo, ¿no? Uno puede decir, me voy a conceder un minuto para compadecerme. A mí nadie me quiere, a mí nadie me comprende, a mí todo me sale al revés, y hasta cuando pasa el minuto dice, se acabó, ¿no? O sea, porque si no puede estar meses. Y vamos a ver, hay un estudio sobre los deportistas que han llegado al alto nivel y todos entrenan diariamente. Se lo digo solo para que lo tengan en cuenta. Hacen entrenamiento diario. Nosotros tenemos algunos que con 2 horas a la semana ya, viste, esto es mucho. Usted no sabe que yo tengo que estudiar, tengo que hacer cuánto. El jugador tiene que comprometerse a cambios concretos y metas a corto plazo. Si a usted le falta masa muscular, tiene que hacer ejercicios específicos para incrementar la masa muscular. Y eso es tiempo. No se aumenta la masa muscular en 10 minutos. No se aumenta en 10 minutos. Mejorar la comunicación con el entrenador y los compañeros, que ya se lo ponían. Poner en práctica el plan de acción y llegar hasta el final. Yo quiero dedicarme a eso y me voy a dedicar a eso. Entonces hay que dedicar tiempo a dedicarse a eso. Si usted se dedica todos los días a lo mismo, llegará a ser muy bueno haciendo eso. Hacer entrenamiento psicológico, que después les diré algo más en concreto. Adaptación del entrenamiento a las necesidades del aprendizaje técnico y psicológico. Ya les decía antes, la técnica se aprende. Y entonces es más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Cuanto usted más familiarizado está, en este caso con el balón, usted mejorará sus habilidades técnicas cada vez más. Y el control de los pensamientos negativos y deformantes. Yo no trabajo intensamente y utilizo un pensamiento deformante. Mi padre me pregunta, ¿y cómo no juegas? Mi niño dice,
El entrenador la tiene cogida conmigo. No dice, mira papá, es que yo voy allí, pero yo no entreno, soy un laja de campeonato. Entonces el entrenador, si me fuera, hasta me lo agradecía. El jugador tiene que aprender a controlar lo que los psicólogos llaman el filtro mental. El filtro mental es una persona solo ve los aspectos negativos. El entrenador la tiene cogida conmigo. Por mucho que trabaje, a mí no me pondrán un, etc. Todo lo va viendo negativamente, ¿no? Yo tengo mala suerte. Cuando tiro a la puerta siempre va al palo, que tiene un poquito más. Claro, entrena la técnica. ¿No? Entrena la técnica. Yo una vez a un entrenador que le decía a un jugador que en la Unión Deportiva Las Palmas en una temporada en primera división había tirado 10 veces al palo en la primera vuelta, y digo, mira, el palo está para decirle que ahí no se tira. Sí, es una marca, pero usted no tira la marca, pero si tira la marca nunca entrará la pelota. Y era un buen jugador aquel, bueno, sigue siendo. Controlar la interpretación de pensamiento. El jugador, el entrenador lo pone y si usted vuelve por la derecha y lo que piensa es me guardo la palabra que lanzan los jugadores, me pone por la derecha porque sabe que yo ahí no rindo. Como sabe que no rindo ahí me pone. Para decirme después, ves como no tienes ni idea. Controlar la concepción personal de la justicia por parte del jugador. El jugador tiene una concepción muy personal de la justicia. Si el entrenador lo pone, es un buen entrenador. Si el entrenador no lo pone, es un mal entrenador. Una vez le hacían una entrevista a Alfredo Di Stéfano y le preguntaba, ¿quién es el mejor entrenador que usted ha tenido a lo largo de su historia? Y contestó una cosa muy sencilla. Dice, todos han sido excelentes jugadores, excelentes entrenadores, porque he sido titular con todos ellos. Y esa es la mentalidad del jugador. Si me pone el entrenador, bueno, y si no me pone, es un matado. No sabe quién le habrá regalado ese título. Jugador tiene que controlar, porque esto es bastante frecuente, sobre todo en Canarias, buscar culpables fuera de uno. Si yo asumo la responsabilidad, tengo que cambiar. Si no quiero cambiar, busco culpable. ¿Y por qué no juega? Dice, el entrenador no me pone, la tiene cogida conmigo. Él pone al hijo de Angelito Fierro, o pone al hijo del presidente, o pone... Y sobre todo, hay que cambiar los pensamientos subjetivos, ¿no? Dice, yo debería entrenar con seriedad, no. Debería no, entrene con seriedad si quiere jugar. Debe ser lo debería. Que hay gente que, no, que está, debería. Que yo debería leer más, no pongas a leer. O debería entrenar más la fuerza, póngase a entrenar la fuerza. De los programas de entrenamiento yo le pongo este ahí para que no crean que nos hemos inventado la pólvora, pero este es un programa que se viene entrenando desde hace 25 años con excelentes resultados. Nosotros lo entrenamos en nuestra lengua, pero como esto fue un norteamericano de California, yo como soy de Cambalú, que es un pueblo de Circo, pues no me enseñaron ese idioma de pequeño. Tiene uno que aprenderlo después. Bueno, vamos a ver. Pero hay una cuestión, hay una cuestión que yo sí les quiero comentar, porque son los epígrafes esos que tienen ahí. Vamos a ver. El primero, el jugador tiene que aprender en su entrenamiento a pasar rápidamente de un estado de tensión a un estado de relajación, y a la inversa, de estar relajado a pasar a un momento de máxima tensión, ¿no? Sí. El portero está relajado en su portería y hay un tipo que le engancha un tiro de medio campo y tiene que pasar de 0 a 100 en un momento. Sí. No, dice, ¿por qué? Dice, tiene que estar preparado para eso, porque no es lo normal
que los jugadores le tiren a la portería contraria de medio campo. Pero si hay uno que tira, hay que pasar rápidamente. Segundo, el control del estrés. O el jugador controla la situación o la situación lo controla a él. Es decir, el jugador que le tiene miedo al público, le tiene miedo al contrario, le tiene miedo a los árbitros, le tiene miedo al ambiente. Es decir, se juega en una situación donde el contrario es contrario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando ustedes juegan, el que juega delantero centro, el defensa contrario, no le pregunta, oye, ¿y cómo estás tú? ¿Y cómo está tu padre? ¿Y cómo está tu madre? ¿No? Te va a rear un viaje a la primera que te despiste. El control de pensamientos positivos. El entrenamiento de la regulación es el entrenamiento que el jugador tiene que estar entrenado para no hacer esfuerzos baldíos. Un jugador no puede correr 50 metros para llegar a una persona que no va, para llegar a un balón al que sabe que no va a llegar, aunque el estadio le brinde con un aplauso. Dice, el aplauso a la estupidez. Porque cualquiera que está allí sabe que no puede llegar a eso. El mental rehearsal, este es un tipo de entrenamiento que se empezó a hacer con los esquiadores. ¿Sabes qué? Los esquiadores tienen la mala suerte de que cada vez que se les escampa un esquí aparece rotura de tibia y peroné para empezar a hablar. Si no te coge con unas masas musculares cuádriceps concretamente bien desarrollados, eso se multiplica por 2. Lo que le ha pasado al juez Cobo Plan. Cuádriceps delgado, esquí que se dobla y se va a tibia y peroné los dos, derecha e izquierda, porque no hay sino 2 piernas. Entonces con los esquiadores se empezó a entrenar haciendo los mismos ejercicios que hacen en la pista mentalmente. Y lo que se hace con este tipo de entrenamiento es que el jugador repite mentalmente muchas veces lo que va a hacer en una jugada hasta que llegue a aprenderlo de memoria. La concentración. Cualquier persona que conozca de fútbol sabe exactamente cuándo un jugador va a fallar un penalti y cuándo lo va a meter. Sabe perfectamente. Simplemente con ver el control de la situación que tiene, quién lo va a tirar. O ustedes, si alguno de ustedes ve balonmano, verán que cuando se tira un penalti en balonmano, el portero hace una serie de movimientos que los hacen todos los porteros, quitando algunos de los distintos, que son efectivos para que el contrario pierda la concentración. Y si pierde la concentración tiene menos posibilidades de marcar. Una cuestión importante es el punto 2 que tienen ahí, que es necesario que cada jugador sepa cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No se puede empezar con 11 años con una pierna izquierda que es un palo, y cuando tiene 18 años la pierna izquierda sigue siendo un palo. Dice pie soy derecho, hay un descubrimiento. No, es así, es un descubrimiento. ¿No? Enseñar técnicas de entrenamiento, y es muy importante lo que les decía antes junto a la concentración, enseñar a los deportistas a controlar el estrés. Si uno no controla el estrés, mal asunto. El programa que les decía allí, 7 Stick to Peak Performance, no parece que yo haya nacido en Cambaluz, pero sí,
El primer entrenamiento que se hace en todos los deportes es enseñar al deportista a entrenar la concentración y la relajación, por lo que les decía antes, ¿no? Es decir, que ustedes saben que muchas lesiones musculares que se producen en los deportistas se producen porque los músculos están excesivamente tensos cuando tienen que estar relajados, ¿no? Todos esos problemas que tiene la gente ahora, mucho de los problemas de cervicales es tensión en esa zona. Lo único que lo resuelve es la relajación. Entonces eso está en todos los programas, que es el paso primero. El paso segundo es el estrés. ¿En qué se manifiesta? En que el jugador se siente cansado, y los síntomas del estrés son: el pensamiento se acelera, el jugador se distrae con mucha facilidad, le cuesta mucho dormir por la noche, se enfada ni sabe por qué, es que hoy me levanté con la pierna izquierda, se encuentra incómodo, inquieto, sin saber exactamente por qué, la boca se seca, se encogen los hombros, aumenta la producción de pensamientos negativos, etcétera, ¿no? Todo efecto de estrés. Es decir, el sujeto está cansado sin haber hecho un gran ejercicio. O sea, se levanta por la mañana y está cansado. Antes de empezar el partido está cansado. Los ejercicios de control del estrés lo que enseñan al sujeto es a lentificar el ritmo. Cuando uno está acelerado, bajar el ritmo. O sea, no se puede practicar deporte y fútbol en concreto ni muy lento ni acelerado, sino hay que buscar la vía media. Y hay una serie de ejercicios por los cuales uno puede rápidamente controlar el ritmo. Hay jugadores que incluso no lo tienen que entrenar, sino ellos mismos lo han descubierto. Hay jugadores que en un momento de máxima tensión hacen una cosa tan simple como intentar agacharse para amarrarse una bota que no está desamarrada, y aprovechan 15 segundos y se relajan, ¿no? Es una forma de hacerlo. El control del pensamiento, yo les decía antes que nosotros somos nuestro pensamiento. O sea, lo que diferencia al ganador del perdedor es lo que hace cada uno con sus pensamientos. Si sus pensamientos son positivos, su rendimiento aumenta. Si sus pensamientos son negativos, sus rendimientos serán bajos. Incluso en Canarias tenemos un laboratorio natural que son las dos hermanas gemelas que son campeonas del mundo que hacen Wilson. Son dos personas que son exactamente iguales. La diferencia entre la primera y la segunda es mental. Y el entrenamiento mental lo que nos ayuda es a producir pensamientos positivos y reemplazando los pensamientos negativos. Los ejercicios de visualización lo que logran es controlar el nivel de tensión antes y durante el partido. Es decir, antes del partido la tensión aumenta, durante el partido la tensión aumenta, pero hay deportistas incluso que la tensión es después del partido. Hay jugadores que después de un partido no pueden dormir. Dice, ¿por qué? Porque el nivel de excitación cerebral es tan alto que es imposible que pueda dormir. La capacidad de lucha se entrena. Fíjense que el fútbol es un deporte donde el juego real, se han fijado ustedes que casi nunca pasa de estar entre 35 y 40 minutos. Con lo cual quiere decir que los jugadores no mantienen una capacidad de lucha alta durante 90 minutos. En otros deportes se hace descanso, o sea, se juega a un nivel muy alto de capacidad máxima, llámese balonmano, llámese
baloncesto, etcétera, y en el momento que el jugador está cansado pide el cambio. En fútbol los cambios están más programados y entonces el jugador lleva un mayor control. Sí. En la Liga Española hay un estudio donde los jugadores no terminan los partidos cansados. Si ustedes ven algunos partidos de primera, segunda división, etcétera, dice, este jugador terminará cualquier cosa menos cansado. Se cansan mucho más en el entrenamiento que en el propio partido. Y eso se entrena y se puede aumentar. Se entrena y se puede aumentar. Fíjense, por ejemplo, que un corredor de maratón no descansa. Ahora me tomo una cervecita que llevo 10 kilómetros total. No descansa. Tiene que marcar los ritmos, pero tiene que estar preparado para una competición que dura lo que dura. No hablemos de ciclismo, que saben ustedes lo que dura. Y una cuestión importante es lo que se llama la agresividad competitiva. Es decir, el deportista tiene que estar entrenado para no parar hasta que no consigue el objetivo. Que es lo que se llama la persistencia en el esfuerzo, se llama ahora, que era cuando yo era pequeño lo que se llamaba el espíritu de sacrificio. Lo decía un entrenador de la cadena de filiales, Manuel Farías. Manuel iba y decía, ¿viste? Me dio una patada que tiene un poco sangre y se pierde. Ahora no, ahora un aspaviento, tiene que ir el médico, la Cruz Roja, etc. Y después, al cabo rato, dice, no, era un tirón aquí. En el momento que se levanta, se le quitó la tontería. Y la visualización, esto sí es muy importante, sobre todo en el deporte profesional, que logra una recuperación más rápida de los lesionados. El 30% de la recuperación normal, si se hace mediante visualización, se gana un 70%. Ustedes piensen, por ejemplo, un ciclista que sea el jefe de fila de un equipo y se lesiona. Dice, ¿y cuánto tengo yo para recuperarme? 24 horas. No, es que eso se necesitan 3 días. No hay 3 días. Mañana a las 9 hay que estar firmando para salir. Dice, entonces la visualización permite acortar rápidamente. Los ejercicios de concentración se entrenan 2 cosas. Una, entrenar la concentración. Y 2, ejercicios concretos donde el jugador puede recuperar la concentración rápidamente cuando la pierde. Durante el partido. Bien porque se distrae o sucede algo que le hace distraerse o perder la concentración. Va corriendo, no ve a nadie, de buenas a primeras se lleva una tarasca. ¿Y dónde apareció el extraterrestre este? Y el control de la energía en un deporte como el fútbol es fundamental. Hay que enseñar al jugador a dosificar el esfuerzo. Es decir, usted tiene que estar preparado para rendir al máximo en los momentos en que tiene que rendir al máximo. Durante el partido usted tiene que dosificar el esfuerzo. En cosas tan sencillas, usted no puede hacer una carrera de 40 metros porque cuando llega al área contraria y necesita la fuerza para pegarle al balón, se cae. Ahí se la entrega al portero. Si se ha perdido usted el tiempo. Es que yo me he esforzado mucho, no, ha perdido usted el tiempo. Porque ha llegado allí, el portero dice, bueno, si todas las que me traes son como estas, pasa por aquí cuando te venga bien. Y luego todos los ejercicios de todos los programas de entrenamiento trabajan fundamentalmente con la relajación. Y entonces todos los programas de relajación
están copiados de ese esquema de relajación, que es necesario relajar los pies. Ustedes saben que los futbolistas sobre todo tienen determinadas masas musculares que son donde siempre se suelen romper por un exceso de tensión. La zona del vientre y del estómago, a muchas personas el estrés lo que les afecta es la zona del estómago, a otras personas las manos, a otras personas el cuello, lo que les decía antes de las cervicales, y a la zona de la cara. Bien, yo creo que no les debo decir más nada, porque ustedes quieren preguntar alguna cosa, y agradecerles que me hayan escuchado durante este tiempo. Muchas gracias. Y ahora, si quieren preguntar alguna cosa, pues... A ver, Nandi, ponme a prueba, a ver. Como padre, como entrenador, como futbolista, tiene todo. Nandi es un clásico ejemplo de una joya que se quedó en el último tramo del camino. Sí, vamos a ver. El estadio genera presión. El estadio de fútbol genera presión. El estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, por las connotaciones que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que es algo más que un club, genera una tensión. Cualquier entrenador que entrena allí ve pues que hay unas exigencias que no existen en otros equipos, y a los jugadores les pasa exactamente lo mismo. Pero también es verdad que a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas no se les prepara para controlar la presión, porque eso lo vengo viendo yo desde los años 70, que el jugador no es capaz de controlar la presión, pero es que hay más presión en el Santiago Bernabéu que en el Estadio Insular. Hay algunos estadios donde tú estás allí y notas que hay presión. Entonces, el control del estrés es lo que le permite a una persona jugar en una situación de presión, porque el fútbol se juega bajo presión. Presión de tus compañeros, presión de los contrarios, presión del árbitro, presión ¿no? Tienes un conjunto de presiones que tienes que aprender a controlar y estar por encima de la presión. Y eso se entrena. No solo hay que entrenar para preparación técnica, física, táctica, etcétera, sino también hay que entrenar mentalmente el control de la presión. Y que yo sepa, no se hace. Que yo sepa, no se hace. Vamos a ver. La influencia de los padres en los hijos es decisiva. Los padres no deberían ir a ver jugar a sus hijos. Es así de sencillo. O lo pueden ir a ver jugar padres que lo aman, que se sientan por un sitio, ¿ves? Pero hay muchos padres que cuando su hijo juega, el juicio de valor que hace de lo que sucede es distinto respecto a un jugador que no es su hijo. A una madre, cuando le dan una patada a su hijo, no es igual que si le dan una patada a otro jugador. Entonces tiende a extrapolar el efecto. O sea, en el fútbol es normal que se dé una patada. Además, la gente aprende. Ya los griegos decían que el atleta que no ha sido herido en el campo nunca alcanzará la victoria. O sea, el jugador que nunca sabe lo que es un golpe, lo que es una entrada dura, lo que es un marcador pegajoso, etcétera, ese nunca llegará a ningún lado. A lo mejor algunos son incluso mejores para jugar fútbol sala que para jugar, porque es un deporte donde hay contacto, y en el contacto siempre
hay choque. Y los padres, sobre todo, tienen que lograr una cosa que es fundamental: no meter presión a su hijo. O sea, el padre no puede ver al niño de 9 años como Ronaldinho, y un jugador que tiene una proyección. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados en Gran Canaria a que un niño a los 9 años, esto tiene una proyección. No, perdona, no. Sí, cuando ese chico haya jugado 30 partidos en primera división, puedes decir, este chico tiene proyección. Este chico tiene proyección. Mientras no llega ahí, es una persona que está en formación, que puede llegar o no, puede tener un rendimiento mejor, puede tener un rendimiento peor, pero aquí hacemos estrellas desde 9 años, desde 10 años, y ahora junto a los padres hay un sector peligrosísimo, que es el de los intermediarios. Que es peligrosísimo. Estar traficando con personas desde que el chico tiene 9 años, es una estrella que lo voy observando, lo voy siguiendo, voy a ver si lo vendo en este club en el cual yo me llevo un porcentaje. El tráfico de personas es igual que el tráfico de prostitución o el tráfico de papeles, que se hace en el ámbito del fútbol. Es un poco fuerte, pero eso es lo que hay. Y hacen un daño tremendo en la formación de base. ¿Por qué? Porque entonces el jugador, el chico ya no juega porque le guste, sino juega con 9, 10, 11 años con una presión tremenda de su padre, de sus amigos, de su intermediario, Ya hay niños con 10 años que tienen intermediarios. En Gran Canaria, no en otro sitio, en Gran Canaria. Y eso, evidentemente, para la formación es nefasto. Esa es, por lo menos, mi manera de entender las cosas. Yo lo prohibiría, porque me parece delictivo traficar con un niño que tiene 10 años. Un crack. Vamos a ver, tenemos que coger una biografía de un crack. Vamos a coger la de Maradona. De los 4 años a los 17, 7 horas de entrenamiento diario, con balón, además del entrenamiento que empezó a hacer en el equipo donde entró. Y así se formó un crack. Hacía con el balón, si usted dedica un montón de años, un montón de horas diarias a hacer una cosa, usted será muy bueno. Llegará a ser muy bueno. Y hay otra cuestión que es importante, unos porque lo han entrenado y otros porque tienen lo que los psicólogos llaman un pensamiento estratégico bien desarrollado, que es, hay jugadores a los que se les ha enseñado a jugar sin balón y jugadores que ellos mismos han aprendido a jugar sin balón. En el ámbito, hoy un crack es una persona que juega por lo menos lo mismo con que sin balón. Y un jugador vulgar, yo creo que si un jugador llega a profesional no es vulgar, lo que puede tener es más capacidad técnica, menos capacidad técnica, más pensamiento estratégico, menos pensamiento estratégico, pero yo creo que un jugador que llega a ser profesional tiene un buen nivel, y después pues dice, hay jugadores que son atletas extraordinarios que aparecen por selección. Gran Canaria antes se jugaba más al fútbol que ahora, entonces tenían que aparecer más. El único deporte era la pelota, por tanto podían haber jugadores técnicamente mejores utilizando la pelota, pero
En todos los deportes el sistema siempre es el mismo. Una base de la pirámide muy ancha que se va estrechando con los mejores y son los que llegan a la élite, ¿no? A mí me decía un entrenador de baloncesto norteamericano muy famoso: dame un negro de 2'15" muerto de hambre, y con menos de 15 años, y lo haré un jugador para la NBA. Entonces dice que entrenamiento. Muchos jugadores de la NBA, que saben ustedes que terminan, muchos jugadores entrenan con 1,5 kilos de plomo en cada día, todos los días, menos en el partido bueno, ¿no? Cuando se retira, los tobillos están destrozados. Y ese entrenador me decía: no se le paga a un deportista de alto nivel 1.000 millones de pesetas al año para que cuando termine su vida profesional tenga los tobillos intactos. Los tiene que tener destrozados, porque para eso a cobrar. Entonces hay entre el bueno o entre el mejor y el segundo es esfuerzo, preparación, esfuerzo, preparación. No hay otro secreto, independientemente de la condición. Pero todos sabemos que la condición se trabaja. Y si se puede aumentar la condición física, sí, la condición técnica también. ¿Cómo? A base de entrenamiento. En todo, hoy en todo. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces el entrenamiento es duro. Dicen, muchas personas no están dispuestas a pagar el precio que supone el entrenamiento duro, sistemático, aburrido, etcétera, durante muchos años. Vamos a ver. El problema fundamental es que un deportista se debe especializar en edades tempranas, con 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, o debe tener una formación física, sobre todo, más amplia. Pero si es muy élite, han empezado en edades tempranas y han acabado deformados. Es así, o sea, lo que no podemos pensar es que un deportista que llega a lo máximo no se deforma. No. Tenista muy famoso, se retiró hace poco tiempo, iba a la playa en camisilla, con una camisilla, habiendo ganado varios campeonatos importantes. ¿Por qué? Porque de aquí hacia la izquierda era un monstruo y de aquí a la derecha era otra cosa. Dice, ¿qué determinó eso? 25 años trabajando. No le digo el nombre, pero sacaba a 256 kilómetros por hora con la mano izquierda. Y a 37 con la derecha. ¿No? Se dice, eso usted lo pone en una persona que tiene parte izquierda y parte derecha, pero su cerebro dice, ¿qué pasa? ¿Tú ves? ¿Qué soy yo? Hoy los sistemas de entrenamiento en los deportes de equipo permiten que el jugador se deforme cada vez menos. Y hoy los entrenamientos permiten tener jugadores que cuando dejan la vida activa no le aparecen lesiones irreversibles como pasaba hace 30 años, que cuando un jugador había sido profesional en fútbol y se retiraba, todo el que se retiraba acababa todo cambado, con las rodillas, los tobillos, la cintura, cuando se queda, o sea, no había ninguno que tú dijeras tenía un nivel de vida saludable, sino con problemas desde edades tempranas, 35, 40 años. Sí.
Sí, sí. Sí, sí. No me acuerdo. Sí, sí. Que soy mayor ya, ¿no? Ya yo había visto eso, ya trabajarlo con gente lesionada, ¿no? Vamos a ver. Tú dices, la visualización bueno, vamos a ver. El entrenamiento psicológico se ha hecho fundamentalmente en las grandes potencias del deporte mundial, ¿no? La antigua Unión Soviética, Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? Lo que o sea, el entrenamiento psicológico es un elemento obligatorio del entrenamiento. Es tan obligatorio, que todos los programas de entrenamiento psicológico que hay, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, son programas de autoentrenamiento. Sí. Al niño desde pequeño se le enseña un programa y se le da un programa para que no necesite ni un psicólogo ni un entrenador detrás de él para hacer entrenamiento psicológico. Antes que el entrenamiento físico le enseñan el entrenamiento psicológico. Y cuando ya estaba haciendo el entrenamiento psicológico, no necesita una persona detrás. Lo que hacen es que un supervisor, que es un psicólogo con el entrenador, lo van diseñando para cosas concretas, pero quien lo ejecuta es o el propio jugador o el entrenador. Los psicólogos se quedan casi siempre en un segundo plano, ¿no? En España no tenemos esa cultura. Bueno, España es la raza, la rara. Y cuando en España aparece un atleta extraordinario sometido a entrenamiento mental muy fuerte, decimos, es un monstruo. No, un monstruo no. ¿Cuánto tiempo le llevó a Indurain entrenar en Italia para obtener el rendimiento que obtuvo? O sea, tú dices, no nace por generación espontánea. Y en España se está utilizando poco el entrenamiento en visualización. Y vamos a ver, ahora, hace 25 años que yo decía el río. En Italia, que es un país más o menos como nosotros, ¿no? A la esposa o a las novias de los jugadores o a las madres de los jugadores eran las que iban a recibir las charlas de los sistemas de dieta de su marido, de su novio o de su hijo. No se le daba al jugador. No se le daba al jugador. Y ellas eran las que el médico, por ejemplo, en Milán, controlaba con las novias o con las esposas o con las madres la dieta. Se reunía y le decía, pues ahora esta semana hay que darle esto y esto y esto, etc. Entonces, aquí nosotros a la dieta prácticamente no le damos importancia. No le damos importancia. No, la dieta, eso es una especie de generación espontánea. Y yo creo que todavía hay una especie de desconocimiento de la preparación psicológica. En el año 78, el primer jugador que yo traté de la Unión Deportiva Las Palmas me dijo una cosa, no voy a decir el nombre porque es muy amigo mío y están activos. No como jugador. Me dijo, yo no estoy loco. Pues se pensaba, el psicólogo, y si aquí viene un psicólogo, es que el entrenador se cree que estamos locos. Aquí no estamos locos, ¿no? Entonces, no hay una idea de que se usa la psicología para mejorar el rendimiento, que es de lo que se trata. Es decir, si usted es un atleta de élite, necesita estar afinado también mentalmente. O sea, si usted no está afinado mentalmente, su rendimiento atlético baja. O sea, en una situación
de tensión, el rendimiento bajo. A menos que los jugadores estén afinados. Si los jugadores están afinados, el rendimiento va a ser siempre mejor. Incluso en condiciones donde el contrario teóricamente podría ser superior, ¿no? Ese partido que tú dices de Bilbao, teóricamente, lo que decía, eran imbatibles hasta que se le pasa. Que todo el mundo es imbatible hasta que se le pasa. Entonces, si alguien está convencido y está mentalmente afinado, su rendimiento va a ser mucho mejor. Pero aquí hay, no nos atrevemos mucho a este tema. Y además, o sea, tú dices en cuestiones eso es, vamos a ver, cuando la gente se ríe empieza a hacer efecto. De entrada ya se logra una cosa, está relajado. Uno cuando se está riendo, aunque sea lo que está haciendo, está claro una cosa, en tensión no está. Tontería del psicólogo. Hoy no tiene nada que hacer, viene aquí para... ¿no? Pero el efecto que se logra es que el jugador se relaja. Si el jugador sale a jugar relajado, su rendimiento va a ser mucho mayor que si sale a jugar tenso. Y hay jugadores que incluso tienen sus trucos para relajarse. Conocí también un jugador de fútbol que se relajaba siempre cuando entraba al campo, entrando con la pierna izquierda y dando un saltillo. Si se despistaba, hacía el loco, se volvía para atrás, se volvía a salir del campo y entraba así. Y eso le relajaba. ¿Por qué? Porque hay gente que busca trucos para relajarse, ¿no? Pero en España yo creo que cada vez se va utilizando más en deportes individuales. ¿Y por qué? Porque en un deporte de equipo como es el fútbol, la responsabilidad está un poco más diluida y hay otro compañero por ahí, pero en el deporte individual o vas afinado, o si no vas afinado, no, es que dice, ¿por qué? Dice, porque el otro también va afinado. Fíjense, por ejemplo, en los combates estos de judo, si pierdes el primero, quedas descalificado. Se tiene que salir y ganar, y si no, se descalifica. Y si llevo 6 meses entrenando y le descalifica, pues así es. Debería, ¿cómo? Vamos a ver, yo en la última. Bien, la última. Si me parece que hay algo muy urgente, muy importante, tenemos que ir a la última intervención, ¿parece? Bien, entonces la última, vamos a ver. En un equipo de fútbol debe entrenar un equipo. Y la máxima autoridad tiene que ser el entrenador. Por tanto, la labor del psicólogo o del preparador físico, el preparador físico puede hacer más cosas porque mientras él está haciendo esas cosas, el entrenador puede estar haciendo otras. Pero la preparación física, la preparación psicológica, el ideal en los equipos es entrenar a los entrenadores para que los entrenadores sean los que hagan la preparación psicológica. ¿Por qué? Porque el que va a tomar decisiones inmediatas en el campo es el entrenador, antes del partido y durante el partido. Debe ser el entrenador es el que tiene que estar, el que tiene que controlar la preparación física y la preparación psicológica. Y cuando hay algún problema concreto, puede suceder un problema de un exceso de estrés, un entrenamiento específico, pues que se lo haga el psicólogo. Pero lo que es el trabajo de entrenamiento psicológico en una primera fase lo puede planificar el entrenador con el psicólogo y
entrenarlo el entrenador con sus jugadores hasta que los jugadores sepan hacerlo ellos solos, y cuando lo sepan hacer ellos solos, cada uno lo suyo. Pues nada, muchísimas gracias por la atención.